Buenas tardes. Nos permitimos dar el informe diario relacionado con el COVID-19. Adelante, doctora. Gracias, doctora. Buenas tardes. Este lunes inició la administración de segundas dosis contra el coronavirus a jóvenes de 18 a 29 años que viven en Mérida. De manera simultánea, arrancó la vacunación para el mismo sector, pero de los municipios de Tizimín y Canacín. Cabe mencionar que el próximo domingo 14 de noviembre se aplicarán segundas dosis de la farmacéutica Pfizer contra el coronavirus, a quienes faltan por completar su esquema. Esto en el macrocentro del multigimnasio Socorro Cerón de la Unidad Deportiva Cuculcán. Este es el parte médico de este lunes 8 de noviembre. Como se ha señalado, en la reapertura económica los datos más importantes son la ocupación hospitalaria y los ingresos diarios. El día de hoy tenemos 77 pacientes en hospitales públicos. 69.303 pacientes ya se recuperaron, no presentan síntomas ni pueden contagiar. Esta cifra representa el 90% del total de contagios registrados, que son 76.367. Hoy se detectaron 41 nuevos contagios de coronavirus, 38 en Mérida, 1 en Junucma, Oxcuscab y Tecash. De los 76.367 casos positivos, 601 son de otro país u otro estado. Específicamente en Mérida, se han diagnosticado 46.540 personas contagiadas de coronavirus que viven en la zona norte 12.047, en la zona oriente 11.507, en la zona centro 4.494, en la zona sur 7.176 y en la zona poniente 11.316. Lamentablemente en este parte médico informamos de 5 fallecimientos, son 3 hombres y 2 mujeres, de un rango de edad de 67 a 80 años. Sus principales enfermedades fueron diabetes, hipertensión arterial e inmunosupresión. 3 residían en Mérida, 1 en Humán y 1 en Ticul. En total, son 6.332 las personas fallecidas a causa del coronavirus. De los casos activos, 655 están estables, aislados y monitoreados por personal médico de la Secretaría de Salud de Yucatán. Presentan síntomas leves. Como ya se mencionó, 77 de los casos positivos están en hospitales públicos y en aislamiento total. Hay otros pacientes a la espera de diagnóstico. El rango de edad de los casos es de 1 mes a 107 años. Los indicadores semanales del Semáforo Estatal de Salud marcan color amarillo. Este es el informe del día de hoy, doctora. Gracias. Estaremos actualizando esta información todos los días por este mismo medio. Muchas gracias.